en los últimos años como congregación, y quisiera tocarlo de nuevo con el mismo propósito, pero quizás con otro enfoque. Y hoy quiero hablarle acerca de los fundamentos de la fe. Los fundamentos de la fe. Y para eso vamos a utilizar como referencia el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, estaremos leyendo del verso 43 al en el capítulo 2 de Hechos estaremos leyendo del verso 43 al 47. La palabra del Señor dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El tema, como se lo mencioné, lo hemos titulado Volviendo a los fundamentos de la fe. Los días que vivimos son los días más peligrosos jamás vistos en la humanidad. Son días proféticos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, queridos hermanos, a los que nos miran a través de YouTube. Estamos viviendo unos tiempos tan difíciles que solo con la gracia de Dios vamos a poder sobrevivir y permanecer firmes. Somos testigos de lo que Dios está haciendo. Somos testigos de su amor, de su misericordia por los perdidos. Pero retomando brevemente lo que dije, son tiempos muy difíciles, son tiempos peligrosos, y cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que hacer un esfuerzo por vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Por una parte, la iglesia del Señor está luchando y preparándose para su redención. ¿Cuántos saben que Jesucristo viene? Aleluya. Jesucristo viene a buscar a su pueblo. Amén. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo seguiré diciendo hasta que realmente eso se dé. Pero eso puede pasar en cualquier momento. Todos estamos conscientes, estamos pendientes de todo aquello. Estamos esperando al Maestro, estamos esperando el cumplimiento de su palabra que dijo: yo iré a preparar lugar para vosotros y vendré por ustedes. Así que en cualquier momento ese hecho histórico que va a marcar a la humanidad se puede dar en cualquier momento. Pero también en estos tiempos tan difíciles, por lo que estamos viviendo, por lo que está atravesando la humanidad, también hemos visto y seguiremos viendo que ha surgido una iglesia paralela a la iglesia del Señor, una iglesia paralela a la genuina iglesia. Se han levantado muchos predicadores, yo le llamaría pseudo predicadores. Una iglesia ha emergido, una iglesia ha surgido predicando un evangelio parecido, pero que no es el evangelio. Entonces, estamos viviendo un tiempo difícil, estamos viviendo tiempos cruciales, donde el interés de las personas es un interés egoísta, es un interés centrado en ellos mismos, y tenemos que tener mucho cuidado. Amén, queridos hermanos. Amén. Hoy se exalta mucho a los hombres, hoy se exalta mucho el ego,
por medio de movimientos neopentecostales. Y tenemos nosotros, repito, que tener mucho, pero mucho cuidado de no vernos envueltos en movimientos como estos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, Jesucristo describe de una manera tan clara, tan precisa, todo lo que estamos viviendo en estos días. Todo está escrito en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del 11 al 20, el versículo 4, versículo 11 y al versículo 24. También el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4, 3, también exhorta y le indica, le dice a la iglesia que tenemos que tener mucho cuidado porque se van a introducir en medio de nosotros personas que parecen ser creyentes, pero no lo son. En otras palabras, lobos vestidos de oveja. Todo eso es lo que estamos viviendo. Todo eso es lo que la Biblia ya ha descrito como tiempo de apostasía. Ante un escenario como este, en que ya no sabemos en quién creer, donde el nombre del Evangelio ha sido diluido, corrompido, avergonzado, solamente nos queda a nosotros como parte del cuerpo de Cristo esperar nuestra redención y hacer nuestro esfuerzo para que esas cosas ya mencionadas no nos afecten. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, el escritor del libro de los Hechos, Lucas, describe la historia de la iglesia, los primeros pasos de la iglesia primitiva. Y él describe que los primeros cristianos, la iglesia de aquel entonces, eran hombres y mujeres realmente consagrados a Dios. Vivían la palabra, predicaban la palabra dentro y fuera de tiempo. Era una iglesia basada en el fundamento de Jesucristo mismo, que es la roca eterna. Si nuestra fe no está fundada en Jesucristo, vamos a perecer, vamos a ser destruidos. Pero si nuestra conducta, nuestra fe se basa en los valores, en los principios, en los fundamentos, en la doctrina que Jesucristo dejó por medio de sus apóstoles, entonces la victoria está garantizada, aunque estemos atravesando situaciones difíciles. Amén. Pero vuelvo a repetir, lamentablemente, hoy existe una iglesia paralela a la verdadera iglesia del Señor. Y yo con eso les digo todo. Creo que muchos saben a lo que me estoy refiriendo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces la iglesia nosotros tenemos que volver a los fundamentos de la fe. Tenemos que regresar. La Biblia describe y dice que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, era una iglesia que tenía ciertas características que nosotros como creyentes debemos retomar. Y una de esas características era que perseveraban en la doctrina. Donde leímos hace un momento, en el capítulo 2 de Hechos, verso 43, dice, y sobrevino, vamos a leer el verso 42 del capítulo 2 de Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El fundamento de la iglesia es Jesucristo y de su doctrina. Amén. Es su doctrina. La iglesia adolece de una doctrina sana. Muchas iglesias, adolecen de una doctrina sana. En estos días la iglesia necesita que se le forme. Se enseñan cosas que no están en la Biblia. Mire, el día que yo les diga a ustedes algo que no está en la Biblia, dígamelo. Eso sí, con respeto, pero dígamelo. Me llame, me dice, mire pastor, esto fue lo que usted quiso decir.
o esto es lo que yo entendí. Porque si lo que usted trata de decirme es que el infierno no existe, lo siento, pero o usted cambia su manera de predicar o yo me voy a otra congregación. Hoy se dicen tantas cosas, tantas bestialidades desde el altar, y lo más triste es que mucha gente grita a coro, amén. Para que usted vea hasta dónde ha llegado la ignorancia, la insensibilidad, el analfabetismo espiritual de algunos que son capaces de gritar a coro, amén. Eso se llama falta de doctrina, falta de fundamento. Pero cuando tú te adentras en la palabra, cuando tú te alimentas de la Biblia, cuando tú recibes instrucción y enseñanza que se ajustan a lo que dice la Biblia, cuando un farsante o alguien dice algo, enseña algo, tú tienes la capacidad y la autoridad para decirle eso no es así, lo siento, eso no es así. Y tiene el deber de reprenderle. Pero para ello es necesario, hermanos, que nos alimentemos, que nos capacitemos en la palabra. Amén. La doctrina es una serie de enseñanzas entregadas por Dios por medio de los primeros padres de la iglesia para la edificación de ella. Cualquier cosa, no importa. Cualquier cosa, repito, que se diga sin un fundamento bíblico no debe ser aceptado como una verdad, sino como una mentira. Amén, hermanos. Amén. Hoy hablábamos en la escuela dominical sobre doctrina, porque estamos dando una serie de enseñanzas basadas en doctrinas fundamentales, porque es muy importante. Y decíamos que entre teología y doctrina son dos conceptos diferentes. Teología te ayuda a conocer acerca de Dios. Es conocimiento acerca de Dios. Y hay muchas escuelas teológicas que tienen una manera de ver a Dios y de interpretarlo. Y eso es respetable, se respeta. Ese no es el caso que me compete presentar, pero lo utilizo como un ejemplo. Y se respeta. Pero la teología no te lleva a conocer a Dios. Amén. No te lleva, no te permite conocer a Dios. La teología te enseña, tiene un concepto de Dios y te trata de interpretar aquello. Mientras que la doctrina tiene que ver con fundamento. La doctrina tiene que ver la palabra misma dejada por el Señor. La doctrina te forma. La doctrina te da la capacidad de poder permanecer firme en lo que en lo que la Biblia considera que viene de Dios. Amén. Cuando la persona no tiene doctrina, fácilmente es engañada. Es engañada fácilmente. Por ejemplo, hay tantas doctrinas en la Biblia, hay doctrinas generales y hay doctrinas fundamentales. Por ejemplo, yo les comentaba a los hermanos la doctrina fundamental, el infierno. ¿Cuántos saben que el infierno existe? El infierno existe. Si yo dejo de enseñar que el infierno existe, si no existiera esa doctrina, entonces, hermano, ¿para qué estamos aquí? Porque la mayoría de los que estamos, todos estamos aquí porque amamos a Dios. Amén. Pero también somos conscientes que no queremos ir para el infierno. Porque aquel que no busca y que no tiene a Cristo en su vida, le espera el infierno. El infierno no fue hecho para nosotros, fue hecho para Satanás y sus demonios. Y yo no voy para el infierno, yo no sé usted, yo voy para el cielo. Pero es una doctrina y está ahí, hermano, porque es real, porque existe, porque el mismo Cristo habló de ello, lo ilustró perfectamente. Algunos dicen que es una parábola. En mi opinión personal, no es una parábola, fue un hecho real. Cuando aquel Lázaro, aquel pobre, murió y fue llevado al paraíso, y murió el rico y fue llevado al infierno. Cristo habló de él, porque existe.
Si yo no hablara del infierno, hermano, yo estaría diluyendo el mensaje, estaría eliminando ese fundamento. Eso es doctrina, eso es indiscutible, no se puede discutir, se tiene que aceptar por fe. Amén, hermanos. Son verdades bíblicas que están allí. Dice la Biblia que la iglesia del primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Y cualquier loco que venía y le enseñaba otra cosa, ellos la rechazaban. Pero mire, que a medida que pasó el tiempo, pasaron los años, lamentablemente, la iglesia comenzó a aceptar y comenzó a introducirse en la iglesia falsas herejías. Falsas herejías. Y por eso luego surge lo que hoy conocemos como la iglesia católica, la iglesia universal. Porque en realidad la iglesia católica surge dentro del mismo pueblo cristiano, evangélico. 300 años después, 400 años después, lógicamente, porque se comenzó a diluir el mensaje de la palabra. Y hoy vivimos un tiempo tan difícil, donde es tan fácil, hermano, hablar de cualquier cosa, menos que Cristo viene, menos de santidad, menos de amor, menos del temor de Dios, porque no conviene, porque eso no atrae, eso no vende. Porque nadie quiere escuchar el mensaje de la cruz. Todos quieren escuchar un mensaje que los haga sentir bien. Dice, perseveraban en la doctrina. Y por perseverar en la doctrina, la mayoría de estos hombres y mujeres tuvieron que dar su vida en los coliseos romanos, devorados por los leones, muertos en la cruz, muertos en cuevas, abandonados a su suerte en los desiertos, quemados, aserrados, porque ellos habían decidido creerle al Señor y perseverar en esa doctrina. Cuando nosotros nos proponemos perseverar en la doctrina, hermanos, van a haber consecuencias, pero nadie nos va a mover de nuestra fe. Nadie ni nada. Cuando no hay correcta doctrina, la iglesia o el cristiano pierde el norte y se proyecta de manera incorrecta. Nos proyectamos de manera incorrecta. Por eso que es tan importante estudiar la Biblia. Por eso es importante que usted venga al discipulado, que usted venga a la escuela dominical, que usted venga los viernes, porque aquí hablamos, compartimos la palabra. Miren, queridos, yo soy consciente que nosotros somos humanos y que podemos cometer errores, inclusive doctrinales. Creo que fue el año pasado, muchos de los que me leen en Facebook vieron en mi muro que hubo alguien que puso que nosotros somos dioses. Y eso me chocó y me cayó tan mal que yo le respondí a esta persona. Y la persona insistía y quería convencerme de que nosotros somos dioses. Y me decía, ¿tú eres hijo de Dios? Porque es un amigo mío. O mejor dicho, fue profesor mío en el seminario. Me dice, ¿tú eres hijo de Dios? Yo le dije, sí, yo soy hijo de Dios. Entonces, si tú eres hijo de Dios, entonces, ¿qué eres? Digo, soy su hijo. Sí, pero si tú eres hijo de tu papá y tu papá es tu papá, tú eres un junior, ¿no? Digo, bueno, sí, yo soy el primogénito, me llaman el junior. Dice, entonces, si tú eres el junior, tú también eres un junior delante de Dios. Es decir, tú eres un Dios en miniatura. Hermano, yo me dio tanto coraje que yo se lo dije y me da vergüenza, te debe dar. Y vergüenza me debe dar a mí. Si yo hubiese sabido que tú pensabas eso, jamás hubiera permitido que tú hubieses sido mi profesor.
Pero enseñaba bien el hombre en su tiempo, enseñaba bien la palabra. Era profesor de hermenéutica y de homilética. Y muchas de las cosas que yo hoy aplico las aprendí de ese hombre. Pero algo pasó, pues, y se dañó. Pero como se vio que lo estaba confrontando, ya dijo, no, está bien, tranquilo, no te preocupes, simplemente te estaba probando. Mentira, no me estaba probando, simplemente creen eso. Y ese mensaje se está predicando. Ese es un evangelio diluido, hermanos. Es un evangelio falso. Es un evangelio que no se basa en la doctrina. Porque usted y yo no somos dioses, somos hijos. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pero eso no me hace mejor ni peor que nadie. Simplemente soy hijo. Eso me dice la Biblia. Eso me enseña la palabra. Yo tengo un concepto de mí y lo tengo en base a lo que la Biblia dice, que no soy ni más ni menos. No soy más que usted ni tampoco menos. Soy hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y se perseveraban en la doctrina. Por eso eran hombres y mujeres sencillos. Gente sencilla. Gente del vulgo. Gente sin preparación. Claro, también había gente preparada. Se fueron añadiendo a la iglesia gente capaz. Pero perseveraban. Hay que perseverar en la doctrina. Hay que perseverar en la doctrina, en la correcta doctrina. ¿Amén? Amén. Lo segundo, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 43 del capítulo 2 de Hechos. El Espíritu Santo había venido sobre ellos. Habían sido llenos del poder del Espíritu de Dios. Y Pedro, siendo un hombre del vulgo, siendo un hombre sin preparación académica, Dios lo usa de una manera poderosa. Y dice que muchos se convirtieron aquel día. Muchos. Y dice que con todas las señales que se daban en función a lo que el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo, dice que sobrevino temor a toda persona. Y sobrevino temor. Quizás mucha gente le tenga miedo a Dios, pero no temor. El miedo y el temor son dos conceptos diferentes. Eso también lo tocábamos esta mañana. Lo tocábamos esta mañana. El temor y el miedo. ¿Cuánto le tienen temor a Dios? Amén. ¿Cuánto le tienen miedo a Dios? ¿Cómo que amén? Miedo. Miedo. El miedo es impulsado por otros motivos. Miedo es terror, es intranquilidad, falta de paz. Mientras que el temor que se tiene hacia Dios tiene como origen Dios mismo. Porque Dios, a través de su Espíritu, transmite ese temor a nosotros. Yo decía, Dios es el que pone el querer como el hacer. De usted y de mí nada bueno puede salir. Ay, qué bueno es el pastor. Ay, qué amable es el pastor. Qué bruto, qué bárbaro. Este tipo cuando predica, hermano, fuego sale de su boca. Este sí es un apóstol. Qué bruto, que cuando habla el templo tiembla. Puede ser que todas esas cosas pasen. Que de hecho aquí no pasa eso. Puede ser que todas esas cosas pasen. Y gloria a Dios, ¿sí o no? ¿Por qué no? Eso puede suceder. Pero si eso sucediera, eso no vino de mí, ni vino del que predica aquí, viene de Dios. Amén. Dios es el que produce eso. Nada de lo que usted haga, nada de lo que yo haga, viene de mí, viene de Dios. De manera que usted no se lleva ningún crédito allí. Sea Dios glorificado, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea
el hombre sea yo humillado y sea Cristo glorificado. En eso consiste la vida del cristiano, que nosotros muramos y que Él viva. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, le temía a Dios, no le tenía miedo, tenían temor. Y ese temor se transformaba en pasión por las almas. Hay gente que no le teme a Dios, hay gente que le tiene miedo a Dios. Y eso me preocupa, porque muchas congregaciones están llenas de gente con miedo a Dios, pero no le temen a Dios. Repito nuevamente, miedo pareciera que es temor, pero no es ese tipo de temor que le agrada a Dios. Miedo es terror y temor es reverencia a Dios. El temor, repito, se desprende y tiene su origen de Dios, y Dios lo pone en nosotros. Pero ¿cómo Dios lo pone? A través del amor. Cuando yo amo a Dios, si yo amo a Dios, yo no voy a pecar contra Dios. No peco, no porque digo, si peco Él me manda para el infierno. Si yo peco Él no me bendice. Miedo. Pero cuando yo digo, no, yo no peco porque yo lo amo, porque yo no lo quiero ofender, es muy diferente. Hay gente que está en la iglesia porque no se quiere ir para el infierno. Y está bien, gloria a Dios, pero eso es consecuencia de no irnos al infierno, es consecuencia de que Dios, en el momento que tú le aceptaste, Dios nos separa para Él. Y ya tú no estás condenado. El que está en Cristo pasó de muerte a vida. Usted ahora tiene vida en Él. El edicto que había sido decretado para usted fue anulado en el momento que usted aceptó a Cristo, por el sacrificio de Cristo. Pero resulta que ese decreto que fue anulado, muchos lo desconocen y siguen asistiendo a la iglesia porque tienen miedo de que se vayan para el infierno. Pero es que tú no vienes a la iglesia para no irte al infierno. Tú vienes a la iglesia porque amas a Dios. Porque le amas. Porque tú aceptaste a Cristo y tú sabes que eso fue anulado. Por tanto, si fue anulado, ¿por qué vienes con miedo al infierno? Tú vienes porque le amas. Pero lamentablemente mucha gente viene a la iglesia porque tiene miedo. Pero ¿quién motivó ese miedo en ellos? El diablo. Entonces la pregunta es, y atención hermano, es muy importante que si tiene un lápiz lo subraye allí o lo apunte. ¿Realmente usted ha tenido un encuentro con Jesús? ¿Es Jesucristo el Señor de su vida? Porque si Él es el Señor de tu vida es porque tú naciste de nuevo. Y si tú naciste de nuevo, tú eres salvo. Y nada te puede separar del amor de Cristo. Y lo que había sido determinado negativamente para ti por parte del diablo, Cristo lo anuló. Ahora eres de Él. Entonces vienes a la iglesia porque ya lo sabes que es así. Pero ¿por qué mucha gente viene a la iglesia con miedo, dice, para el infierno? Ay no, yo voy a la iglesia porque si yo no voy a la iglesia, me manda Dios para el infierno. Yo quisiera estar en la discoteca, yo quisiera estar allá haciendo aquello, haciendo lo otro, pero voy a la iglesia porque si no me voy para el infierno. Esa es una motivación incorrecta, egoísta. Entonces tenemos gente en la iglesia por miedo, pero no porque aman a Dios. Tráigalo, hermano, y mastíquelo, porque no sé cómo más explicarse. Dice que perseveraban en el temor de Dios. Perseveraban en el temor, en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y el verso 40 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas. Ese temor que había en ellos irradiaba, o mejor dicho, se proyectaba y ministraba a otros. Porque dice, ¿dónde estoy? Ajá, 40, y sobrevino temor. El temor de Dios nos motiva, nos anima a buscarle. Amén. Dios no es ese, porque ese es el Dios que nos pintó la iglesia popular. ¿Por qué usted cree que se hacen misas, rezos y un sinfín de dogmas? ¿Por qué? Primero porque se gana mucho billete allí. Segundo, porque se supone que esas son prácticas que te hacen, si es que eres salvo, porque ni ellos creen que tú eres salvo, pero si eres salvo, para que seas un poquito más salvo. Lo hacen porque, para ver si Dios tiene misericordia de ti. Ya te moriste, vamos a hacerte unas misas durante todo el tiempo, para ver si te sacamos de allá. De repente Dios tiene misericordia. Hermano, ese no es el Dios que la Biblia me habla. El Dios que la Biblia me habla es un Dios de amor, que quiere que los hombres vengan al arrepentimiento, que los hombres le busquen. Y Dios les está ministrando a través de la palabra. Y Dios busca que los hombres se arrepientan y le conozcan y le busquen por amor. Amén. Yo no tengo hijos, pero ustedes, los que tienen hijos, creo que lo van a entender mejor. Pero a usted le gustaría que sus niños se acercaran a usted porque le aman. Y no para que le dé juguetes, no se acercan para que les regalen dinero. Todo eso, juguetes, darle dinero, vendría como consecuencia del amor que ellos sienten por usted. Pero no debe anteceder esos intereses porque sería egoísta. Y usted como padre se sentiría muy triste. Si usted no lo ha analizado así, pues váyase con eso, pensándolo. Pero a medida como usted le dé amor a ellos, como usted le dé la palabra a esos niños desde ahora, ellos van a crecer con un interés por Dios. Y ese interés por Dios y ese amor por Dios va a ser devuelto a ustedes, hermanos, a través de actitudes de amor. Y cuando ellos se acercan y dicen, papá, yo no vengo, si me das o no me das, yo lo que quiero es estar contigo, abrázame por favor. Qué lindo, ¿no? Pero es muy triste que usted sabe que ese niño se acerca a usted porque sabe que usted le va a dar algo. Y si usted no le da nada, se ponen bravos. ¿Qué fue eso? Es triste, ¿no? El temor a Dios. Ese era otro de los fundamentos, y es los fundamentos de la iglesia, el temor a Dios. Hay que temer a Dios, queridos hermanos. Mientras que el temor es todo lo contrario, es saber que a pesar de haberle fallado a Dios, Él no te condena, pero sí siente vergüenza y convicción de haber hecho lo malo. Porque Dios no te condena. Dios no te condena. Y Dios no te dice, malo, perverso, niño malo, te voy a castigar. Dios no actúa de esa manera. Ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es que si tú pecaste, dice la Biblia, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Claro, no podemos jugar ni utilizar esta bendición de Dios para pecar y hacer más de 5 diabluras. Atención, cuidado, con Dios no se puede jugar. Pero sí, Dios dice que como humano que soy y peco, Él está allí para perdonarme. Amén. Luego, lo que se desprenda, la consecuencia de mi desobediencia y de mi pecado, las consecuencias serán producto de mi desobediencia, es mejor dicho. Pero no es Dios que te está castigando. Ahora toma, te lo mereces, toma. Y aunque lo merezcamos, Él no actúa de esa manera. Él está allí como padre, como buen padre,
esperando que tú te arrepientas, y Él te perdona. Amén, hermanos. Amén. Esta gafa, mire, tengo 3 gafas. Esta está virada, porque la mía, la más cara, en estos días la dejé en el piso y la pisé, hermano. No le digan a la pastora eso. Está grabado. Está grabado, esa parte de la puerta. Es para que se rían, se gozan, porque están como tensos. Lo saben preguntar. No digan nada, hermano, el que yo me entere lo reprendo y yo no me reprendo. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios no, hermano. Dios es un Dios de amor. Esa es su naturaleza. Dios no da amor, Dios es amor. Aleluya. Dios no da justicia, Dios es justicia. Él es Dios. Él no está sujeto a nada ni al tiempo. Él es Dios. Él es Dios. Bendito sea su nombre. Denle un aplauso. Dios no te condena. Dios no te condena. Yo cuando acepté a Jesucristo, hermano, yo lo hice de corazón. Y le he servido durante todo este tiempo. Y quiero continuar seguir sirviendo. Pero también soy consciente que tengo luchas, tengo pruebas. Yo conocí un señor en Panamá, cuando pastoreaba una iglesia en un pueblo llamado Capellanía. Un pueblo que me sacaron cana, pero también fue un pueblo donde aprendí muchas cosas y amo mucho a esa gente, son muy especiales. Y este año que voy a Panamá, el próximo año voy a visitarlos, porque son parte de mis experiencias, de mi vida. Pero en esa iglesia pequeña, por cierto, iba un hombre llamado Tello, y ese Tello era chupero. ¿Sabes lo que es? No, bueno, alcohólico. Y Tello se arrepentía todos los días. Todos los días llegaba Tello borracho. Así, yo estaba predicando y aparecía Tello por allá. Pastor, me arrepiento, perdóname. Y así entraba a la iglesia, hermano. Y yo le decía al hermano, deténganlo. Pero la gente nunca entendía mi mensaje. Y Tello pasaba ahí, pastor, perdón, y se tiraba a llorar. Yo no dudo que Tello fuera sincero. Porque se le notaba, lloraba. Y yo me senté con Tello en los 2 años y medio de pastorear en esa iglesia. Eso fue en el año 85. Y en esos 2 años y medio, hermanos, Tello me sacó muchas canas. Eso es un decir, porque a mí no me ha salido casi canas. Y yo llegaba y agarraba a Tello, ¿qué voy a hacer contigo, hermano? Pastor, es que yo no quiero, pero es una fuerza. Y se arrepentía, oraba por él. Se pasaba 1 semana, 2 semanas, máximo 15 días, Tello todo bien, todo el mundo alegre. Pero nuevamente al día 16 aparecía Tello nuevamente borracho. 3 años en eso. Y me dice un hermano, mire pastor, esta iglesia tiene ya 15 años de estar aquí. Y hace 15 años que Tello viene viviendo lo mismo. Eso me decepcionó más. Digo, ay, padre. Hermano, yo salí de la iglesia y Tello no se recuperó de ese alcohol. Nunca lo hizo. Y sabe, Tello llega, yo no me quiero ir al infierno. Perdóneme, pastor. O sea, lo movía el miedo, no el temor, porque si el temor de Dios gobernara su vida, Tello hubiese cambiado. Hermano, si lo que te mueve es el miedo, tú no vas a cambiar, jamás. Si tú vienes por miedo a la iglesia, replantéate, lo dile, Señor, ¿será que estoy viviendo por miedo de verdad? Yo quiero venir porque te amo. Pero ese amor se gesta, se toma forma en mi relación íntima con Dios. Y luego me enteré, creo, que Tello se murió. Una cirrosis, más o menos me dijeron. Yo no sé si Tello se fue con el Señor. Yo creo que Tello llegó a ser salvo en el tiempo en que yo pastoreaba. Y si en su último momento, a pesar de que él andaba en su maldad, en su borrachera, porque lo encontrábamos, yo muchas veces lo encontré en la calle, lo encontraba en la ciudad principal donde yo estudiaba, cuando yo venía con mi bicicleta, ahí lo encontraba a Tello, del lado de un puente ahí tirado, hermano, y yo tenía que llamar a alguien, decir, busquen a Tello, o agarrarlo y decir, Tello,
Dice, Dios mío, Padre. Y vi cosas que mejor no les menciono, que normalmente le pasa a un borracho. Gente mal, que le hace maldad a los borrachos. Y yo no sé, yo creo que Tello sí conocía al Señor. Puede ser que en su último momento Tello hizo como el hijo pródigo y ahí en su último momento se arrepintió. Amén. Pero no debe ser el miedo, hermano, lo que nos lleve a buscar a Dios, sino el temor a Él. Cuando hay temor a Dios, veremos la maravilla del Señor. El término para maravilla se traduce del griego dunamis, que significa poder y capacidad inherente. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas. Había mucho poder, hermano. Pero no el poder que hoy vemos, sino un poder de santidad, un poder de temor. Y claro, ese poder se traducía también en milagros, en señales, en maravillas. ¿Cuántos oran por los enfermos? Amén. Yo oro por los enfermos. Amén. Y algunos se mueren, pero por lo menos se fueron con el Señor. Otros se sanan. ¿Y por qué se sanan? Ustedes son los culpables. Yo no soy así. Bendito sea el Señor, hermano. Estoy gozoso, estoy contento. Porque sé que el Señor me está hablando a mí también. Yo también me estoy predicando este mensaje. Y tercero, lo último, dice que vivían en comunidad. Primero, perseveraban en la doctrina. El temor de Dios se manifestaba entre ellos y vivían en comunidad. Miren lo que dice el verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esa iglesia todo lo tenía en común. Lo tuyo era lo mío era lo tuyo. Lo único que no era tuyo ni lo tuyo era mío era tu esposa. Pero ahí todo lo demás era en común. Todo lo tenían en común. El queso que hace el hermano era mío. El manjar que me trajo la hermana de allá, de Colombia, ahora que regresó, es mío. Mío solamente. No, mentira. Si usted quiere, yo le doy. Y yo me lo comí toda la noche. Dice que todo lo tenía en comunidad. Todo. Nada. Mire, hermano, eso es lindo. Saber que hay hermanos que están pasando, están atravesando momentos difíciles, pero que en la iglesia hay gente con quienes él puede contar. Pastor, hermano fulano, necesito que me ayude. Estoy pasando un momento difícil, necesito hacer una diligencia en tal ciudad fuera de aquí. Usted me puede ayudar con su auto. Tranquilo, hermano, vamos. No tengo ni para nada. No se preocupe, venga, vamos. Eso es lindo, que uno lo hace por amor, no esperando nada a cambio. Pero es tan triste que no voy a hablar ni de los mundanos, pero dentro de la iglesia hay gente, hermano, maleantes, gente prestando dinero, pero me tienes que regresar el interés con 20%. Eso está sucediendo. Vergüenza nos debe dar. No nos parecemos a la iglesia primitiva. Pero claro, hermano, hay una iglesia paralela. Eso no pasa aquí. Yo espero. Vivían en comunidad. Una de las cosas que caracterizó a la iglesia del primer siglo y debería suceder en la de este siglo es vivir como una familia. Vivir como una familia. Que yo les pueda saludar a ustedes, darle un abrazo. ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo está, hermano? Que me acerque donde la hermana Reina, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, pastor, oiga, Reina, qué bueno, tiene pupusa por ahí. Gloria a Dios. Le pregunto a nuestro hermano aquí, Nicolás, Nico, ¿y cómo va todo? Bien, sí. Mire, que yo con Nico a veces lo sucede con todo, con Nico, con el hermano Gilberto. Nico es el encargado de administrar el edificio. Y mire, yo le digo a Nico y Nico va y lo hace. Lo hago con confianza, porque ella es parte de nosotros. Es un hermano en la fe.
pero tampoco vamos a abusar de él, porque nunca faltará un abusador dentro de la iglesia. Y el hermano viene y observa y esto, él está encargado, él puede regañarle, hermano, hasta a mí me regaña. Si él tiene la autoridad para hacerlo, pastor, usted dice que hay que guardar, que no hay que botar agua, y usted qué hace con ese grifo abierto. Y aquí entre familia, entre hermanos, en confianza, yo te puedo tutear, te puedo regañar, pero tú lo tomas bien. Eso puede suceder entre familia, entre amigos, entre hermanos. Estaban unidos. Unidad no significa que precisamente tengamos que estar de acuerdo en todo. Hay cosas en las que muchos de ustedes no están de acuerdo conmigo, ni yo estoy de acuerdo con ustedes, pero eso me hace sus enemigos. Eso me hace que ustedes son unos andrajosos y que son unos pecadores. Ni eso lo hacen ustedes pecadores delante de mí, ni yo delante de ustedes. Somos hermanos y entendemos y respetamos esa postura. Amén. Pero estamos unidos porque nos une el amor en Cristo. Que si estamos en desacuerdo en algunas cosas, bueno, será Dios que en el tiempo que Él lo crea conveniente, cuando estemos allá, Él lo aclarará. Pero jamás eso debe dividirnos, sino todo lo contrario, nos debe unir más. En la iglesia primitiva, hermanos, estaban unidos. Cada uno tenía una postura, cada uno pensaba una cosa diferente, pero los unía ¿quién? Cristo. Cristo era el vínculo del amor que los unía. Ahí estaban ellos en el libro de los Hechos, donde que está había una pelea entre los griegos y los judíos. Ahora no encuentro el pasaje bíblico. Ahora no lo encuentro, si alguien me lo encuentra me lo dice, no lo voy a leer, pero quería citarlo. Y había una pelea entre los judíos y los griegos. Lo siento, mi hermano Nicolás, los griegos eran peleones. Ahí estaban los griegos y los judíos peleando porque se quejaban de que las mesas, lo encontraron el pasaje bíblico, está en el libro de Hechos. Vamos a leerlo mejor. Está iniciando, vamos a buscarlo, perdónenme. Pero es importante que lo cite y lo lea. Oh Dios, ¿dónde está? Ahora lo necesito encontrar y no lo encuentro. Está aquí cerca. Aquí está, capítulo 6. De hecho, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había problemas entre ellos, entre los griegos y los hebreos. Problemas. Pero usted notará que al final el problema se solucionó de una manera tan sabia, porque es el Espíritu Santo quien da la sabiduría. Tan sabia, hermano, que allí se escogen los primeros diáconos, que son los que van a apoyar a la iglesia y al ministro. Y todo se solucionó. Todo se solucionó. Porque todos lo tenían en común. Estaban unidos. Más era lo que lo unía que los que lo separaban. No nos podía separar un pedazo de pan. Ni siquiera nos podía separar, hermano, la muerte. Porque si morían, se encontrarían allá con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Estaban unidos, fundamentados en la doctrina. Se sacrificaban por los demás. Existía un espíritu de entrega y compasión. El verso 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad. Que un hermano aquí se pueda decir: hermano, mire, yo vendo mi auto para entregar ese dinero a fulano, a fulana que lo necesita. Hermano, yo siento que tú necesitas este saco, tómalo, te lo regalo. Cosas como esa. Esa es una iglesia fundamentada en la piedra angular, la roca que es Jesucristo. Donde no existe el egoísmo, donde el sacrificio, hermano, es el pan de cada día, donde es fácil para el creyente sacrificarse. Perseveraban ante los ataques y vicisitudes del momento, partiendo el pan, y vivían un cristianismo sencillo, libre de pretensiones egoístas y opulentas. Era una comunidad de cristianos ejemplares en la que cada día se añadían otras personas
por el testimonio de ellos. Ahí el verso 47 lo dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando hay una conducta semejante, cuando hay una conducta, hermano mío, de unidad, de trabajo mancomunado, cuando el Espíritu Santo está trabajando en una iglesia así, hermano, definitivamente que Dios, hermano mío, se va a manifestar para que la gente sea salva, para que la gente busque a Dios. Pero si ven en la iglesia divisiones, peleas, conflictos, hermanos odiándose entre ellos, hermanos, ¿qué testimonio podemos estar dando? Que Dios nos guarde y que Dios tenga misericordia. Debo concluir. No necesitamos hacer alarde y grandes esfuerzos ante Dios para tratar de ganar su favor y así obtener lo que anhelamos. Yo creo en el ayuno, yo creo en la oración, yo creo en la lectura de la Biblia, yo creo en el evangelismo, yo creo en las misiones, lo practico, lo creo. Pero jamás se debe interpretar, hermano, que todo eso que usted y yo hagamos nos va a hacer más salvos y más santos de lo que somos. Amén. Apréndase eso. En el momento que aceptaste a Cristo, Él te hizo santo, Él te hizo salvo. Tú no tienes que hacer nada para añadirle a ese sacrificio, a esa obra expiatoria. Nada tienes que hacer. Por eso que somos salvos por gracia. Toda esa práctica, esos ejercicios son buenos y hay que hacerlo. Y nosotros lo practicamos y lo enseñamos. Pero no para alcanzar aquello, sino, hermano, para fortalecernos en el Señor. Amén, amén. Para vivir, hermano mío, en Él y gozarnos en Él. Amén. Lo hacemos por amor, porque queremos estar delante de Él. Amén. Pero lamentablemente mucha gente lo hace